La checa de la Unión Europea ha afirmado, sin embargo, que entiende este paso como una acción defensiva. Desde la zona nos informa Nayara Galarraga. Hola, buenas noches. La ofensiva militar, como decís, ya ha empezado. Esta guerra contra Hamás que lanzó Israel empieza su segunda semana y entra en una nueva fase. Columnas de blindados de tanques están entrando por varias zonas al norte de la franja. Es justo el área que hay a mis espaldas. El objetivo es tomar el control de las zonas donde están las lanzaderas de cohetes de Hamás hacia el sur de Israel. En ningún caso tomar el control, reocupar la franja de Gaza, porque entonces tendrían que hacerse cargo del 1,5 millones de palestinos que viven allí. Israel ya ha movilizado su ejército a 9.000 reservistas para esta operación que, advierte, puede durar muchos días. Lo que ven es lo que el ejército ha confirmado. Los soldados israelíes han empezado a entrar en la franja de Gaza. Horas antes, una señal ya hizo pensar que se acercaba esta segunda fase de la operación. Los tanques de la frontera, hasta ahora inactivos, empezaron a bombardear la franja con fuego de artillería. La orden de invadir el territorio palestino ha tardado 8 días en llegar. Era una decisión difícil. El gobierno teme que haya minas en el camino o que las posibles bajas entre sus soldados enfurezcan a la sociedad israelí. Sin embargo, era evidente que los ataques aéreos no han conseguido su objetivo, frenar la lluvia de cohetes sobre Israel. Este mismo sábado, los proyectiles han seguido cayendo sobre Ashkelon. Por eso, el gobierno ha decidido cambiar la estrategia. Los soldados controlarán las zonas desde donde se lanzan los cohetes y los aviones intentarán destruir los depósitos de armas y las infraestructuras del grupo palestino Hamás. Este sábado, esos bombarderos han atacado más de 40 objetivos. Uno de los ataques más mortíferos se ha producido en Beit Lahilla. Los fieles que rezaban en una mezquita se han convertido en el blanco. Otro bombardeo ha acabado con un líder de Hamás, Abu Zakaria al-Jamal. Es la segunda baja que sufre desde el jueves la cúpula de la organización. La ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, confía en que esta operación traiga la tranquilidad a largo plazo, pero amenaza con futuras ofensivas si no es así. Cuando nos disparen, responderemos con mucha fuerza. A lo mejor necesitamos para ello varias operaciones, ha dicho este sábado Tzipi Livni, que aspira a convertirse en primera ministra de Israel en las elecciones del próximo 10 de febrero. Marta Núñez, CNN. Las últimas cifras oficiales hablan de más de 460 muertos y casi 3.000 heridos en Gaza, todo en medio de la peor situación humanitaria en la zona de los últimos 40 años. La escasez de comida y de medicamentos hace la situación insostenible. En la franja hace falta prácticamente de todo. Israel asegura que ha enviado ayuda humanitaria que se uniría a la enviada por la comunidad internacional, una ayuda que en muchas ocasiones no llega. Es una información de David Aragonés. Del casi medio millar de muertos y de los 3.000 heridos, ya son mayoría los civiles. Según pasan los días de bombardeos, la proporción se ha dado la vuelta. Hasta un 40% son mujeres y niños. Entre los muertos se encuentran al menos 75 niños y 37 mujeres. La población no se atreve ni a salir a la calle, prefiere quedarse recluida en casa, aunque aseguran que no tienen ningún refugio posible. Ellos dicen que el objetivo de sus bombardeos son los milicianos, pero eso es todo mentira. Ellos apuntan también a los niños y a nuestras casas, asegura esta refugiada en Han Yunis. Mientras todo esto ocurre, la situación humanitaria se agrava. La demanda es total, la demanda todo lo que se necesita un ser humano en estas condiciones y en las peores condiciones. Hay escasez de alimentos, escasez de luz, escasez de carburantes. Hay escasez de medicinas, hay escasez de equipos médicos, hay saturación en todos los hospitales, sobre todo con el ataque bárbaro de hoy. Los alimentos básicos se han acabado y las ayudas o no llegan o tardan demasiado en llegar. No hay azúcar ni aceite y la harina escasea. Como lo hace también el bien más preciado del mundo, el agua. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Israel insiste en negar todo esto. Israel for the last week has implemented a humanitarian effort alongside the military operation, and over approximately 10,000 tons of humanitarian assistance, food supplies, medical supplies, medication have gone into Gaza through Kerem Shalom. Pero no solo la comida, los alimentos tampoco llegan a unos hospitales que presentan este aspecto.
están totalmente desbordados. Las ambulancias no paran ni un solo segundo de transportar los centenares de heridos por los bombardeos, la gran mayoría con carácter muy grave. Mientras, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha denunciado que por segundo día consecutivo el gobierno hebreo ha impedido la entrada a Gaza de sus equipos médicos. David Aragonés, CNN+. Las manifestaciones en contra de los ataques israelíes sobre Gaza se repiten por todo el mundo. Una de ellas ha tenido lugar en el vecino Líbano, país donde viven refugiados centenares de miles de palestinos. Este sábado cientos de personas se han dado cita frente a la sede de la ONU en Beirut. Libaneses, activistas palestinos y niños que han portado con orgullo la bandera palestina. Algunos de los manifestantes incluso han pedido al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que haga lo posible para abrir la frontera y así poder luchar junto a sus hermanos palestinos. También en Amán, la capital de Jordania, ha habido protestas. Los manifestantes han quemado la bandera de Israel y han entregado una carta al Parlamento en la que piden que se suspendan los acuerdos de paz que se firmaron con ese país en 1994. En Reino Unido se han celebrado este sábado más de 20 manifestaciones contra la operación militar israelí. En Londres se han reunido 75.000 personas, según los organizadores. La policía cifra el número de asistentes en 6.000. Los participantes han llevado sus pancartas y sus consignas muy cerca del número 10 de Downing Street, donde vive Gordon Brown. El portavoz del primer ministro británico ha asegurado que Brown ha hablado este sábado con su homólogo israelí, Ehud Olmert, para pedirle un alto el fuego inmediato. Y estas son imágenes de la capital francesa, de París, donde más de 20.000 personas, según la policía, se han manifestado en solidaridad con Gaza. Con gritos de "todos somos palestinos" e "Israel asesino", la protesta estaba organizada por el Colectivo Nacional por una Paz Justa entre palestinos e israelíes, una plataforma con partidos de izquierda como el Partido Comunista o la Liga Revolucionaria, además de organizaciones sindicales. Las manifestaciones se han desarrollado también en más de una decena de ciudades francesas. Alrededor de 80.000 personas en total han elevado sus protestas en ciudades como Marsella, Lyon, Burdeos o Niza. Y protestas también en Atenas. Allí la policía ha acordonado los alrededores de la Embajada de Israel tras concluir de forma violenta una manifestación organizada para pedir el fin de los bombardeos sobre Gaza. Se estima que unas 5.000 personas han participado en esta marcha, que comenzó en el centro de la capital griega y concluyó frente a la embajada. Aunque muchos manifestantes son de origen palestino, a ellos se han unido organizaciones anarquistas. La protesta ha degenerado rápidamente en un enfrentamiento entre policía y manifestantes. Y en Madrid, cerca de 2.000 personas se han concentrado este sábado para protestar contra los bombardeos de Gaza, según ha informado Red Solidaria contra la Ocupación Palestina, que había realizado la convocatoria. La manifestación ha tenido lugar en la Plaza Santa Cruz, frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se han oído insultos al gobierno israelí y reproches a la comunidad internacional por su pasividad. Las organizaciones convocantes celebrarán una segunda concentración este domingo que viene en la Puerta del Sol y otra manifestación el sábado 17 que partirá desde la Plaza de Neptuno para pedir al gobierno español que rompa relaciones diplomáticas con Israel. También le exigen a la Unión Europea que actúe. Tiene que haber, desde luego, sanciones graves contra Israel y no puede ser que la Unión Europea, por ejemplo, mantenga un comercio de armas con el Estado de Israel, o no puede ser, por ejemplo, que la Unión Europea tenga unos acuerdos económicos preferenciales con Israel, porque entendemos desde Paz Ahora, desde las organizaciones palestinas que están aquí, desde las organizaciones de izquierdas y los sindicatos, que no se puede consentir que siga existiendo un Estado que sea capaz de masacrar a la población civil como está haciendo ahora el Estado de Israel. Pedimos que de una vez todos esos pueblos despierten, todos esos países se levanten contra este genocidio, esta injusticia, esta guerra que lleva 60 años así. Eso de acusar a Hamas, que ganó en su momento unas elecciones, de organización terrorista, cuando el verdadero terrorismo en esta zona son los Estados Unidos de América y el Estado sionista de Israel, es una burla al conjunto de la humanidad. Y en Melilla, cerca de 4.000 personas han participado en una manifestación de apoyo al pueblo palestino. Se han vivido momentos de tensión cuando un grupo de exaltados ha intentado colocar una pancarta en la delegación del gobierno. Desde Melilla nos informa Carolina Cañizares. La intensa lluvia